tal vez tarde. Bueno, como la señora ya ha dicho que estamos en Recording in Progress, vamos a poner para ver pantalla completa y como siempre las diapositivas, aunque pilluelo los del departamento de biofísica, encontré unas cuantas de las diapositivas así tal cuales en Google Imágenes, así que se están choreando las diapos. Yo les choreo las diapos a ellos, pero ellos están choreando las diapos de Google. Así que a mí no me boludeen, porque tengo más información y los estoy cuidando, ¿eh? No, mentira, pará, se re desquiciaba. Vamos a hablar del control del ciclo celular. Primero que nada, muchos de los temas que vamos a ver acá son temas que con quienes han estudiado conmigo desde IBCM en adelante hemos manejado mucho, así que no va a ser nada nuevo, así que espero que lo manejen. Y no quiero dar nombres, pero sí me refiero particularmente a vos y que agradezca a Lucía y a Andrea que no están porque también era para ellas. Yo estoy seguro que vos vas a saber un montón de esto, de las fases del ciclo y demás. Porque confío Ay, mucho en espero que vos. sí. Confío Sí, mucho yo me en confío. vos. Yo sí confío mucho en vos, te quiero mucho y creo que sos muy inteligente. Gracias. No, por favor, gracias, son más bonitas. Y bueno, vamos igual a repasar algunos de esos temas y vamos a ver determinados puntos de control que me parecen muy importantes. Hoy va a ser como más generalidades. Yo me tomé la libertad de buscar alguna imagen más esquemática que se las voy a pasar luego por el chat para que se entiendan capaz que las proteínas o los reguladores principales. Entonces, acá en esta primera imagen está que es, por ejemplo, acá ya está, o sea, descaradamente, dice Departamento de Física, que acá descaradamente tiene el signo de copyright de Brooks and Coles de Thompson Learning de 2001, así que no, mentira, esta foto no la sacó el Departamento de Biofísica, yo les dije que tenía más, no, resacado. En donde lo que vemos acá es un ovocito que está lleno de espermatozoides circundantes y, según el relato, ya sabemos que fue fecundado, por lo tanto tenemos un cigoto. El cigoto, como hablamos en la clase de ayer, es la única célula totipotencial, la única célula madre totipotencial, que significa que tiene todos los genes expresados, y entonces tiene la capacidad genética como para dar lugar a cualquier tipo de tejido. Se puede diferenciar mediante los procesos de diferenciación celular, que son básicamente el apagar genes en células madres pluripotenciales que se van a ir separando según distintas ramas en multipotenciales para llegar a las unipotenciales, que son aquellas que son muy diferenciadas. Estos mecanismos de diferenciación están muy regulados en función de a qué línea celular va a pertenecer esa futura célula. Está dado a expensas de la inactivación constitutiva de determinados genes e incluso cromosomas enteros. Y bueno, nada, el cigoto, el cual puede dar lugar a cualquier tipo de tejido, es el único que puede dar lugar a cualquier tipo de tejido, nos va a dar lugar a unas 200 tipos de células diferentes. Acá lo que dice, acá la fotito de la familia feliz, hegemónica, heteronormada, cisgénero, agle basada. Pero bueno, sí, lo que quiere decir es que, nada, el cigoto se da por la unión de dos células haploides, las únicas células haploides del organismo que son los gametos, los cuales son los de las hembras, los ovocitos, y los de los machos, los espermatozoides. Y haciendo un poco de repaso de genética, vamos a ver que pues, según la primera ley de Mendel van a tener la mitad del material genético del padre va a estar en la mitad de su descendencia y la mitad del material genético de la madre va a estar en la mitad de su descendencia, mientras que la mitad del material genético de este cigoto va a corresponder al pronúcleo del ovocito, mientras que la otra mitad del material genético va a corresponder al pronúcleo del espermatozoide. Y ahí se va a generar un nuevo núcleo que va a tener un nuevo genoma, que va a ser la combinación del material genético de ambos progenitores, que no siempre va a ser igual, aunque sean ambos progenitores, porque debido a la segunda ley de Mendel, la segregación independiente, no van a ser los mismos alelos que se van a segregar, y tenemos muchos alelos, entonces las combinaciones son muchas, y eso es mucho, muy importante, si no seríamos fotocopias de nuestros hermanos y hermanas, y la verdad que si mi hermana fuera yo con tetas no sería linda. Bueno, aunque yo algo tengo. Entonces, acá vemos la potencialidad del cigoto.
La clase que les dio el docente, que yo estuve viendo, que les subieron a la plataforma para prepararlo, me pareció que tenía mucho texto, que excede lo que tiene que ser este curso, que ya está visto en cursos anteriores. Pueden mirar los videos que están en las otras playlists. Cualquier duda que tengan me la preguntan, pero que me parece que para hacer más dinámico esto y para que se entienda lo importante de lo que es la parte de control del ciclo celular, las voy a obviar un poco. Esto ya lo expliqué, que es el cigoto, que es totipotent y no tiene ninguna banda negra. Ahí está Steffi de vuelta, se ve que se le había salido. ¿Se acuerdan qué es esto? La representación esquemática. Ah, muy inteligente, Stephanie, salir sabiendo que te iba a preguntar. Steffi, ¿escuchás? No, perdón, sí, escuché. ¿Te Es que se acordás qué es me salió. esto? Ay, sí, esto. Yo ahora se me Ay, fue el no me nombre. Ah, sale. ahora sí me acordé el nombre. Pero, ¿qué era? ¿Para qué era? Ideograma, si no me equivoco. No, Sí, un ideograma. ¿no era Para. para marcar tipo la banda de los genes? O sea, ¿dónde estaban ubicados los genes? ¿Qué ¿En tipo una de, banda? qué tipo de genes? Estás parecido, pero casi. Taran, taran. Regla, esto es un consejo para la vida en medicina. O sea, abrime el micrófono, Viviana de Cuadro. Dale. Regla para la vida. Gurisa, gurice, nunca contesten más de lo que le pregunten. Nunca contesten algo que no le pregunten. ¿Ah? Está bien, igual lo que me dijiste, está bueno y está bueno. Y acá sí, conmigo sí, porque la idea es que es interactivo. Porque así es como aprendemos. Pero cuando estén en un parcial o algo, tipo, traten de dar respuestas cortas, precisas y tac. Menos es más. Porque uno se va metiendo, y los docentes te van a ir preguntando, te van a ir preguntando, y va a llegar un punto que vos empezaste hablando de diarrea y vas a estar hablando de cáncer de cerebro y vas a decir, ¿cómo carajo llegué a esto? ¿Ah? Entonces está. Estefi, a ver, contame vos qué me ibas a contar. ¿Qué te acordás de lo que vimos nosotros, esto del ideograma? Stephanie Torres, Ay, perdón. la torre No, igual nada. era. Sí, como dijo la compañera, es un ideograma y lo usan Es una para representación medir, esquemática, sí, de las como bandas de los genes. claras y oscuras. ¿Y qué representaban esas bandas? A mí, eso de los genes no me gusta tanto. Las bandas claras y oscuras, ¿qué representan? ¿Zonas de qué? No sé, no me acuerdo. Sobre los intrones y los exones. Más o menos, pero no, pero tiene que ver. Tefi, ¿qué me dijiste? ¿Hetero qué? ¿Eu qué? Heterocromatina, creo. Ah, claro, la heterocromatina son las bandas negras. Sí. Muy bien, viste que yo sabía que vos sabías. La heterocromatina, que son las bandas negras, y la eucromatina, que son las bandas blancas. La heterocromatina son aquellas zonas de ADN que están condensadas, por lo tanto no son transcripcionalmente activas, y las de eucromatina son las bandas claras que son transcripcionalmente activas, ¿está? Y entonces nosotros usamos cada uno de los ideogramas en función de la posición que se representarían en el cariotipo para compararlo con la muestra que tenemos y ver si hay algún tipo de aberración, ya sea funcional o morfológica. ¿Tá? Esto es como un repasito de genética, pero siempre está bueno hablarlo. Y acá tenemos las fases del ciclo celular que también las vimos ayer y las hemos visto 10.000 millones de veces. Básicamente yo les digo que se aprendan primero los títulos grandes y después van a las partes individuales. En el video hablan de 3 partes del ciclo celular. A ver, hay 2 partes del ciclo celular. Está la fase de la división celular y la interfaz. Luego, en la interfase, podemos hablar de que hay 3 fases o incluso una cuarta. ¿Ah? Pero tenemos, las fases importantes son G1, la fase S y la fase G2. La G es de gap, ¿ah? O sea, puente. G1 es la fase que está entre la división celular y la duplicación del ADN.
en G1 lo que sucede es que la célula aumenta de tamaño y duplica la cantidad de organelos y demás para prepararse para la división celular. La fase S es la fase en la que la célula multiplica el ADN, duplica el ADN, ¿tá? Mediante una hebra molde de ADN. Entonces, esa es la diferencia de la duplicación del ADN, que se hace mediante una ADN sintasa, de lo que es la replicación, que es a partir de una hebra molde de ADN, que se crea una cadena de ARN. ¿Tá? Acá no, acá se duplica el ADN y se forman dos copias idénticas de ADN. Ahí es que de un cromosoma con cromátidas simple pasamos a tener cromosomas de cromátidas dobles, ¿tá? Con cromátidas hermanas. En G1, al final de G1, podemos tener una fase de eficiencia celular que sería G0, en donde la célula es como que dice, bueno, está todo liso, está todo en orden, estamos maduros, nos quedamos quietos, ya está. Es que son la mayoría de las células del organismo, como vimos ayer, que hay tres tipos de células, ¿tá? Las que no pueden ser reemplazadas mediante un daño, las que están en actividad y están frente a un daño, se activan, ¿tá? Salen de esa fase de quiescencia y se activan y vuelven a reparar el tejido, y aquellas que están en constante recambio, ¿tá? En general, la mayoría de las células de los mamíferos, nosotros como tenemos mamas y pelo, somos mamíferos, están en G0, son de ese tipo, de las que están las células así, normales, así, quiescentes, durmiendo, haciendo la plancha, y frente a un daño van y se activan y hacen un trabajo. Luego viene la fase G2, que podemos hablar de una fase G2, en la fase G1, a ver, ¿se escucha bien? Pues me saltó como que la conexión es inestable. Y lo único inestable en este momento es mi salud mental. Se escucha bien. Ah, buenazo. ¡Ah! No griten, me asustó. Entonces, lo que les decía es que en G1 podemos tener una fase postmitótica, ¿tá? Que es como que se está reorganizando las células, las dos nuevas células están diciendo, wow, pará, recién así, aguantate. Y una pre-S, si se quiere, que es cuando ya como aumentó de tamaño, está parenteada, está como más grandota. Y luego tenemos la fase G2, en donde hay una fase como más temprana, y luego viene una fase más tardía, que es donde ya la cromatina está como más compactada, se empieza a compactar, se empiezan a acomodar las estructuras del cicloesqueleto que van a formar los hilos mitóticos y demás. Y luego tenemos la fase de mitosis o de división celular, que las células somáticas va a ser la mitosis, ¿tá? Mientras que para la formación de los gametos, en las células precursoras de los gametos, va a ser la meiosis, que a partir de una célula progenitora, y recuerden que no hablamos de células madres, porque las células madres son aquellas que tienen la capacidad de dar lugar a distintos tipos de tejidos, nosotros a partir de esas células progenitoras vamos a formar 4 células haploides, a diferencia de la mitosis, que van a tener material genético distinto a la célula progenitora, a diferencia de la mitosis. ¿Ah? Y las fases son, en meiosis son las mismas. Profase, metafase, anafase y telofase, que también tenemos una prometafase, que es en esa etapa intermedia en donde se termina de destruir la membrana nuclear y demás, pero me vale 3 hectáreas de MERS. Y tenemos, en la meiosis, tenemos una meiosis 1 y una meiosis 2, en donde en la meiosis 1, en la anafase, tenemos 5 etapas, ¿está? ¿Qué tal? ¿Qué escena? Lo que es esto, pero están en el video de mitosis y meiosis, por si las quieren repasar, que está bueno. Pero que está en la lista de reproducción de introducción de IBCM, no en la de genética de IBCM. ¿Ah? Bueno, seguimos con esto. Entonces, la célula tiene que tomar la decisión de proliferar, o sea, tiene que ver cuándo va a crecer, cuándo va... O sea, los tejidos crecen por aumento del número de células o aumento del tamaño de las células. Entonces nosotros tenemos que ver cómo va a crecer ese tejido. Si va a crecer por el aumento del número de células, va a necesitar factores promitóticos. ¿Ah? Y esos factores pueden ser, primero que nada, el estado nutricional. Por ejemplo, en los niños y niñas y adolescentes, las carencias nutricionales son uno de los grandes limitantes en el crecimiento, ¿ah? Sobre todo de los huesos, la longitud de los huesos largos y demás, porque no tienen con qué, no tienen los nutrientes necesarios. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la deficiencia de vitamina D y el raquitismo también, que generan huesos débiles y demás? En nuestro país se implementaron hace unos años varias políticas
para evitar las carencias nutricionales, por lo menos más elementales, en la primera infancia. Y tenemos el plan aduana, que es como para llevar un control estricto de los niños y niñas durante los primeros años de vida, que si hay un alto riesgo social, se extiende, creo que si no hay riesgos sociales hasta los 2 años, y si hay riesgos sociales hasta los 5 años, en donde se encargan y se persigue y se hace mucho hincapié en que esos niños y niñas sean controlados en salud, se pesquisa, se hace una adecuada valoración nutricional, percentilándolos en donde están en los carnecitos, que ya más o menos deben manejar, deben haber visto en la policlínica, en trabajo de campo, algunos de los carnecitos con los percentiles, ¿tá? Que tienen que estar entre el percentil 3 y el 97 de crecimiento. Y bueno, y se va viendo. Muchas veces, debido a carencias nutricionales en la primera infancia, tenemos personas que tienen una talla baja, que bueno, que no es constitutiva, que no es de porque sea petizo, sino que fue porque pasó hambre de chico. Entonces, el estado nutricional es muy importante. Las integrinas son un tipo de moléculas, en general proteicas, que son las que unen las células, que unen el citoesqueleto de la célula a la matriz extracelular, ¿tá? Entonces hace que se fije la célula. Y también relacionan las células entre ellas, ¿tá? Entonces es muy importante las integrinas. El TGF es factor de crecimiento tumoral, no, es el factor de crecimiento transformador, ¿tá? El TGF beta. Cuando es alfa, sí es el factor de crecimiento tumoral. Este es Transforming Growth Factor, ¿tá? Beta. Y tienen que haber receptores de esto, porque si nosotros tenemos esto, pero no tenemos es como que tenemos la señal, pero no tenemos la antena, no hay forma de que la célula lo lea. Por más que abunde, no hay una antenita que lo pueda percibir. Después tenemos los receptores de proteínas acoplados a proteína G, ¿tá? Y se acuerdan que esos son los que generaban las cascadas de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, que antes es mediado por el GTP, que GTP activa la adenilato ciclasa y hace que arranque la cascada de AMP cíclico, que funciona como segundo mensajero y genera cambios intracelulares. Algo de eso hemos visto en bioquímica, no sé si se acuerdan, si no se acuerdan después vayan a la playlist de bioquímica y lo miran bien, que ahí está re lindo explicado. Y si no, nos vamos por las ramas. Y luego tenemos los receptores de tirosina quinasa, ¿tá? Que esos son muy importantes. Esto lo que hace es que se programan las fases del ciclo celular, ya sea G1, S, G2 y M, y hace que la célula entre en el estado de quiescente, que es G0, o que entre en un estado activo. Y esto va a depender sobre todo de lo que son las... Ay, espérenme. Venía re embalado. Sí, una compañera nueva que quiere clases. Sí. Perdón, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, que la célula va a estar en estado quiescente o va a entrar a el ciclo celular. Entonces, ese ciclo celular va a ver una de esas etapas. Y en esto son muy importantes las ciclinas dependientes de quinasas, ¿tá? Que son estas, que tenemos la A, B, C, D y E, ¿tá? Pero no son el ABCDE de elegante, ¿ah? Son otra cosa, que ahora les vamos a dar. Y tienen 2 porciones, tienen el CDC2, ¿tá? Que es así, puede ser, ahora vamos a ver que puede ser CDK1, que es ciclina dependiente de quinasa 1, que es esta, la CDC2, o puede ser CDK1, ¿tá? Una inhibe, otra activa. ¿Tá? Acá, la CDK2, ¿tá? Fíjense que esta es distinta a la CDC2. Esta sería la CDK1, que es lo mismo que CDC2. Ah, bien. Entonces, acá vemos que tenemos. En G1 se duplica todo el contenido celular, excluyendo los cromosomas, y se revisa la integridad del ADN. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Lo que ya les dije, la célula aumenta de tamaño. ¿Ah? Como les decía, tenemos la interfase, que está formada por G1, S y G2, y acá puede estar G0,
y la fase de división. ¿Ah? Vamos a ver, vamos a dar un segundito. Lucas, avisanos. Ah, todavía no, si no escuchás, qué tonto. Vamos a pedir a Lucas que nos avise. Lucas, ¿escuchás bien? Sí, sí, se escucha. Perfecto, buenísimo. Lucas, como le decía a Melissa, si se corta, a los 10 minutos yo aviso antes y, y se vuelven a unir, ¿está? Después por privado hablamos mejor, pero para que vayas viendo más o menos cómo son las clases, ¿está? Cualquier duda, abrís el micrófono y preguntás así a lo Peñarol de acá. Esto es de Chivo, acá no estamos facultad, aburrirse de la facultad. Dale, ahí va, ¿Ah? buenas. Entonces, como les decía, tenemos la interfase, ¿tá? Y la fase de división. La interfase está formada por estas tres, principalmente, y puede estar en G0, que es la fase de equiciencia, que es la fase en donde no va a suceder. En G1 se va a duplicar todo el contenido de la célula y va a aumentar en tamaño menos los cromosomas. Las cromátidas van a seguir siendo cromátidas simples. Acá tenemos entonces una célula somática, ¿tá? Por lo tanto, no estamos hablando de gametos, va a ser diploide, o sea que va a ser 2N, y va a ser 2C, porque cada cromatida va a ser simple. Luego pasamos a la fase S, en donde cada uno y todos los cromosomas deben ser duplicados sin error y sin excepción. Y esta es una fase en donde hay muchos pasos limitantes, debido a que mutaciones, a ver, la fisiopatología del cáncer implica la, digamos, disrupción en los que son los factores de control del crecimiento celular, los cuales, como se darán cuenta, hay muchos que se pueden dar acá en la fase S, ya que es donde se está replicando el ADN, por lo tanto pueden haber errores, cambios de bases, mutaciones, aneuploidías, que es el cambio en el número de cromosomas, que igual eso no nos tendría por qué dar una neoplasia, un proceso multimitótico, pero más que nada sí las mutaciones de cambio de bases o de falla en la función de distintas enzimas como la telomerasa, o de genes como el P53, ¿ya? Todas esas cosas, cuando hay un desbalance, o los genes BRCA 1 y 2, que son los que tienen que ver con el cáncer de mama, ovario y endometrio, cuando hay desbalance en todas, en varios, ¿tá? Varias mutaciones a nivel genético, que hace que el control del ciclo celular no se logre y hace que haya un crecimiento, una aceleración de este ciclo, ahí se generan células, ¿tá? Mucho más rápido, que en general son aberrantes, que no son funcionales, y que lo que generan es eso, primero, consumo de nutrientes, lo que hace que se consuman los nutrientes que son para el organismo, también generan lesiones, ocupaciones de espacio, y también generan un montón de desbalances propios de la enfermedad en sí misma, del cáncer en sí mismo. En la clase anterior lo vimos un poco, está el video, entonces pueden ir y repasarlo ahí. Entonces, como importante en ese es eso, la duplicación del ADN a partir de una hebra de ADN, y que me va a dar cromátidas hermanas. Vamos a pasar de células haploides con cromátidas simples a células, haploides no, diploides, perdón. De células diploides, ahora sí faltan 10 minutos, de células diploides con cromátidas simples a células diploides con cromátidas hermanas. Entonces va a ser una célula 2N, 2C, que va a pasar a ser una célula 2N, 4C. Es algo que para biofísica no van a usar, supongo, pero que está bueno repasarlo, porque en mi experiencia es algo que siempre les complica el tema de la CN y la C y todo, y que para mí creo que no es tan complejo, entonces cada vez que puedo como que lo meto ahí para que tal. Y luego viene en las células somáticas la fase de mitosis, o si es una célula que va a ser precursora de los gametos, la meiosis, ¿tá? Que vamos a tener meiosis 1 y meiosis 2. Y luego, como parte de la fase de división celular, por eso no me gusta decir interfase y mitosis, sino fase de división celular y fase de interfase. También, luego de la mitosis, tenemos la citoquinesis, que es la separación, ¿tá? Si es una mitosis, nos va a dar dos células genéticamente iguales a la célula progenitora, y si es una meiosis, vamos a tener 4 células haploides que van a ser diferentes a la célula progenitora. ¿Ah? Muchos textos eso. Y acá era lo que les decía, la CDK2 y la CDK1. La CDK1 es lo mismo que la CDC
2, ¿está? Que está acá. Esta es la BCS2. Y ahora vamos a ver. Esto A, B, C, D, I, E, como dice elegante, son las ciclasas. Pero ahora vamos a ver. ¿Tá? Acá tenemos la CDK2 y la CDK1. La CDK2 actúa sobre todo lo que es la fase S, ¿tá? La síntesis de el ADN. Y la CDK1 actúa sobre todo en lo que es la fase M, o sea, la mitosis. Estos dos están muy acelerados en lo que es la etapa embrionaria, ya que ahí hay una gran velocidad de replicación de mitosis, de divisiones celulares, porque a partir de una célula cigoto totipotente, Lucas después mirate el video y vas a ver lo que es totipotente, pluripotente, multipotente y demás. Yo ni bien termino de grabar, suelo editarlos y subirlos. Acá básicamente el ciclo celular en la vida embrionaria va a estar compuesto por S y M, S y M, S y M. Lo que sí se van a ser las diferenciaciones para ir generando las distintas líneas germinales para después tener, cuando tengamos ahí el feto ingeniero, un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. ¿Tá? Entonces, el ciclo celular esencial, tal como ocurre en el embrión temprano, comprende únicamente la fase de replicación del ADN, que es la fase S, que está regulado por la proteína CDK2, que es ciclasa dependiente de quinasa. La CDK2, que se guía inmediatamente por la división celular y nuclear, que es la fase M, que está regulada por la CDK1, que es la ciclina dependiente de quinasa 1, que la vamos a ver escrita también como CDC2. ¿Tá? CDK1 es igual a CDC2. Quiero que eso les quede claro y que no se confundan, porque se van a comer alto sapo en algún momento, porque son tan soletes que les pueden poner la CDK2 en lugar de CDC2 y hacerles ese truquito, lo que me parece una soleteada, pero así son. ¿Ah? Entonces, en estas condiciones, las células del embrión temprano pueden dividirse a una velocidad sorprendentemente rápida. Y sí, hijo, tiene 9 meses para formarse. Y si o se divide rápido o no llega. ¿Ah? Entonces acá nos muestra cómo es SM, 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 ¿está? Y arrancamos con la 2, con la 1, con la 2, con la 1, con la 2, con la 1, ¿está? Y así estamos. Acá, este es el ciclo estándar, empieza en G1, en S, G2 y M. Ya estuvimos hablando, no voy a volver a hablar de esto, porque es como repetir, es mucho texto, es lo que les decía. Yo estuve viendo la clase que les subieron en la plataforma y me pareció demasiado texto, demasiado texto. Bueno, acá tenemos acá tenemos los puntos de control. Esto sí es muy importante. Por suerte son re piolas si te ponen tipo el texto donde va la parte de las células, pero no pasa nada. Acá lo que vemos, como les decía, comienza el ciclo en G1. Tenemos, acá no se ve muy bien, pero tenemos una cromatía simple, ¿tá? Es un bastoncito. La célula se agranda y fabrica nuevas proteínas. Eso ya lo habíamos visto y ya lo habíamos hablado. Acá la célula ya madura, grande y con proteínas. Esto van a estar en pares homólogos, por supuesto, porque son células diploides, pero la cromatía va a ser simple, ¿tá? Va a ser un rectita. Tiene un brazo corto, que es el brazo P, y un brazo largo, que es el brazo Q, unido por el centrómero. Si la célula es de la mayoría de las células de los mamíferos, que son aquellas que quedan en G0 hasta que hay un daño, va a quedar acá, se detiene en G0 y va a quedar quiesciente. Si hay factores que son mitogénicos, o sea, que estimulan la mitosis, vamos a activar el proceso de división celular. Y para que se dé el proceso de división celular, antes de eso tenemos que duplicar el material genético. Y antes de empezar la fase S, vamos a tener un punto de restricción en donde la célula decide si debe o no seguir el ciclo celular. ¿Qué significa esto? Que hoy no es el día para hablarlo, pero un poco ya se los nombré, que tiene que ver con la P53, que tiene que ver con otros genes y otras proteínas que regulan la expresión génica, que va a ver si hay mutaciones en el ADN. ¿Para qué? Para que si esta célula tiene mutaciones, va a evitar que se reproduzca. O sea, inicia la muerte celular programada, no la duplica, no sé, lo que sea, pero esta célula, si está funcionando mal, si tiene mutaciones, no podemos duplicarla. Entonces, se inhibe la duplicación. Si está todo liso, estamos todo bien, lo que hace, entramos en S. ¿Qué pasa acá? Tenemos una cromatida simple, y acá lo que hacemos es, mediante la ADN sintasa, formamos cromatías hermanas. ¿Ah? Entonces, vamos a duplicar ese material genético a partir de la hebra molde de ADN y formar otra cadena, otra doble hélice de ADN. Y van a estar unidos estas 4 cromatías mediante el cinetocoro que está a nivel de los centrómeros. ¿Tá? Por eso esta es
2C, ¿tá? Porque tiene una cromatida por cada cromosoma, y esta es 4C, porque tiene 2 cromátidas por cada cromosoma, y tiene 2 cromosomas por cada lugar. Entonces es 2N2C, y acá va a ser 2N4C, cuando termine N. ¿Tá? Se termina de duplicar el ADN y se pasa a la fase G2. Acá la célula se prepara para dividirse, se empieza a compactar la cromatina, se empiezan a alinear las fases del citoesqueleto, las estructuras del citoesqueleto. Avísenme si se corta porque me saltó de uno el cartelito de la conexión inestable. O no me avisen un sorete, no sé. Hagan lo que quieran. Quemado. ¿No? ¿Se cortó? No, yo te escucho bien. Está buenas. Y luego tenemos la mitosis, que es cuando la célula se divide. La mitosis, como dijimos, estamos hablando de una célula somática que va a dividirse y formar 2 células hijas a partir de genéticamente iguales de la célula progenitora. Y este ciclo se va a dar infinitamente, y como dice el Rey León, el ciclo sin fin. ¿Tá? Si fuera una meiosis, se da la meiosis 1 y 2 y va a dar 4 células haploides, o sea, 1N, 1C, que van a ser genéticamente distintas de las células progenitoras. Entonces, el control del ciclo celular, y esto lo voy a leer tal cual porque me vale, ¿ah? Consiste en una secuencia de eventos que deben ocurrir en un orden particular, como lo vimos de G1, S, G2 y M. La iniciación de cada evento, proceso o fase del ciclo celular depende de que el evento anterior se haya realizado exitosamente, y la secuencia correcta de eventos y la realización exitosa de cada uno de ellos es vigilada de una serie de mecanismos de control organizada cuidadosamente, a las cuales la célula debe someterse y superar exitosamente. ¿Vieron? Mucho texto al pedo. Durante su progresión por el ciclo celular. A ver, en resumen, esto dice que el ciclo celular tiene una secuencia que es G1, S, G2, M, y que tiene que estar bien controlado. Y si hay algún error, no se duplica un carajo. Y ya está. Todo ese texto es para eso. ¿Se entiende ese concepto? De a uno, por favor. No, me están mareando todos a la vez. Clarita. Ah, está buenazo. No, sí se entiende, sí. Ah, buenazo, claro. No, porque si me hablan todos juntos, ¿vieron? Yo me mareo. Sí, bien. Les voy a hacer bullying. Si ustedes no me hablan, yo les voy a hacer bullying. A mí me encanta, ustedes lo saben. Oh, los nuevos no, pero ustedes lo saben. Y Pablo también es nuevo, pero ya tuve una clase y ya me vio haciendo bullying. Ah, entonces, en este último minuto que queda, vamos a explicar esta diapo y vemos qué viene después. Entonces, los procesos de proliferación, o sea, proliferación significa como de distribución, de crecimiento, de que proliferan, que andan por ahí, aumentan y hieden. ¿Tá? De proliferación, diferenciación, que ya vimos que es de especializarse en una función específica, y la apoptosis, que es la muerte celular programada, utilizan sistemas de transmisión de señales similares que en ocasiones incluso comparten sus componentes moleculares básicos, porque están intrínsecamente relacionadas. ¿Tá? La señal codificada en forma de factor difusible interacciona y activa un receptor específico en la célula efectora, y ahí es donde están los mecanismos estos mitogénicos, donde está lo nutricional, los segundos mensajeros y demás. Como consecuencia, se pone en marcha un complejo sistema de transmisión de señales intracelulares que a través de diversas enzimas citoplasmáticas concluye en la activación de factores de transcripción específicos. Los principios básicos de este proceso son compartidos en la regulación de la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Básicamente, más de lo que dijimos. Y vamos a dejarlo de los telómeros, que me encantan los telómeros y la telomerasa, para la segunda parte. Yo me voy a calentar agua, así que voy a demorar 2 minutos. ¿Qué dijiste, perdón? No lo voy a decir porque ya estoy grabando. Bueno, los telómeros. Y vamos a hablar de los telómeros. Los telómeros, ya, como lo he dicho en un montón de clases, los telómeros son estructuras, bueno, básicamente son la porción distal, ¿tá? O sea, de la parte más lejana, la puntita, si se quiere, de lo que son los cromosomas, ¿tá? Los cromosomas compactados, sobre todo. Son un tipo de heterocromatina constitutiva, o sea que siempre están transcripcionalmente inactivos. Y es una secuencia de nucleótidos repetidos. Los telómeros básicamente le dan estabilidad al cromosoma y son una forma de regular la cantidad de divisiones celulares, o nos hablan también de la edad, si se quiere, celular. Yo siempre, vieron que les decía, o quienes han tenido clase conmigo, que en experimentos con animales clonados, se ha visto que aquellos animales clonados a partir de progenitores más viejos envejecen y mueren más jóvenes que aquellos clonados de animales más jóvenes.
Y esto se debe a la longitud del telómero, ya que la telomerasa, como ya habrán visto, es una enzima que va acortando los telómeros y este acortamiento es lo que genera como un control en el crecimiento celular. Es como que llega un punto en que la célula, debido a la acción de la telomerasa sobre los telómeros, le dice, bueno, el organismo le dice a la célula, no, ya marchaste, jubilate, ya diste lo que tuviste que dar. Entonces, los telómeros cuentan el número de duplicamientos de una división celular, porque recuerden que se acortan durante cada mitosis. Cuando vimos mitosis en genética de BCM, no en la de IBCM, estaba lo del acortamiento de los telómeros en función de las divisiones celulares. Si no se lo recuerdan, van a la playlist de BCM de genética y lo miran. Yo se los voy a dejar en las pestañitas de las sugerencias del video de esto, que no sé ni qué tema es, pero tal, los que están cursando son ustedes, tienen que saber ustedes. Si no saben ustedes, menos yo. Era cualquiera el tipo. Y este mecanismo se encuentra presente a los extremos de los cromosomas, como les dije, a los segmentos denominados telómeros, que se acortan un poco cada vez que el cromosoma se replica. Bueno, todo lo que les vengo diciendo. Y cuando la disminución de los telómeros sobrepasa cierto límite, suena una alarma que hace que las células entren en senescencia. Acuérdense de esa palabra, es la palabra del día, senescencia. Busquen cómo usarla y nómbrenla en clase en algún momento y van a quedar como, ay, qué bien, este chiquilín, esta chiquilina del yo. Mentira, no, yo era un choto. Yo se lo estoy diciendo ahora. No, capaz que lo releyeron, perdón. Y esto quiere decir envejecimiento, lo cual indica que no deben dividirse más. Son re gerontofóbicos las células, ¿vieron? No, sos viejo, andate a la verga, básicamente. Entonces, acá tenemos una célula hija, en realidad acá terminó el ciclo. Acá tenemos esto de vuelta. G1, donde comienza el ciclo, el punto de restricción, en donde si esto pasa de este punto, no vuelve a G1. Ahora, si esto se tranca en G1 porque se ve alguna alteración de la célula hija que se formó en el ciclo anterior, en general se activan los mecanismos de apoptosis, que son la muerte celular programada, que como vimos están intrínsecamente relacionados. No voy a explicar qué pasa en cada paso, porque ya lo vimos como 3 veces en esta clase, ya está a la verga. Luego tenemos una segunda fase que va desde este punto hasta ese, donde hay otra fase, y ahora vamos a ver cómo actúan las ciclasas dependientes de quinasas. Está la fase S, después tenemos G2, que es cortita, y después tenemos la mitosis, que es súper corta, pero importante. Entonces, nada, esto sería como más como esquemático en función del tiempo. Entonces acá tenemos los puntos de control. Tenemos que en la mitosis, sobre todo en la anafase, que es bloqueada, sí, las cromatidas no están ensambladas correctamente en el uso mitótico. Tenemos que en G1 es el periodo en el cual las células responden a los factores mitogénicos como los factores de crecimiento y los factores de crecimientos transformantes, el factor de crecimiento transformante beta. Hay otros factores de crecimiento, pueden ser los de insulina, los factores de crecimiento tumoral, hay un montón de factores de crecimiento, pero está. Luego viene el punto R, que es el punto de control, que es el paso limitante, para ver si pasa a la fase S o no, en donde la desregulación de la maquinaria de decisión del punto R acompaña la formación de la mayoría de los tumores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un fallo en la vía de pasaje, pongan de cuenta, háganle como que esto es el peaje. Si el tipo del peaje se duerme, está muerto o no viene a trabajar, va a pasar cualquiera, sin pagar, sin nada. Ahora, si el del peaje está ahí y tiene alta gorra, lo que va a suceder es que nada, no pasa cualquiera. Va a pasar quienes cumplen los requisitos que le parecen para él. Y el resto va a dar la vuelta. Bueno, está. Acá los requisitos son no tener malformaciones genéticas, no tener defectos genéticos. Y aquellos que sí los tienen, está. Entonces, si hay una desregulación en el punto R, acá hay esta desregulación, pasa por el punto S, se duplica y se van a formar 2 células con esa desregulación, que a su vez tienen esto acá y van a formarse más, y eso va a generar en general, como ya dije previamente, crecimientos celulares descontrolados. Entonces, eso es lo que hace que se generen masas tumorales sin ninguna función para el organismo, que consume los metabolitos y que a su vez genera lesiones ocupantes de espacio, genera
el consumo de nutrientes y de oxígeno. Tengo un poco tapado el autosante este. No nos sirven de patria, pero es re cómodo para la guardia. Y se puede tomar café acá. En fin, luego que pasa en el punto de control del ADN, del daño en el ADN, se puede llegar a bloquear la entrada a la AS si el genoma está bloqueado, si el genoma está dañado. O sea que, independientemente que ya de regulación NR, también hay otros puntos de control que están precediendo a ese, ¿está? En ese hay puntos de control también del daño. Es muy controlado la duplicación celular, ¿tá? La síntesis del ADN y de la mitosis. Es muy regulado porque pequeñas mutaciones, ¿tá? Que se vayan dando. Acuérdense que el crecimiento es exponencial, como lo vimos en la clase de ayer. Entonces, una mutación va a dar lugar a millones de células mutadas, ¿tá? Y que en esas células mutadas se van a ir sumando otras mutaciones si no hay mecanismos que regulen. Y en la conjunción de esas mutaciones van a hacer que se generen las células aberrantes. Justo me está escribiendo una oncóloga que me dijo que tal, mensaje lindo. Entonces entonces es importante tener en cuenta eso. En este momento de la carrera, para ustedes lo importante es eso, que entiendan que, bueno, ahora, cuando les hablen de cáncer, cuando le pregunten de cáncer, a ver, ¿sabían más o menos de qué iba el cáncer, qué significaba, cómo se producía y qué generaba? Y sean sinceros, sean sinceras, porque no tienen por qué saberlo. Es complejo, hasta a mí me cuesta, hasta gente más avanzada en la carrera que a ustedes les cuesta entenderlo. ¿Ah? Pero, ¿tenían una idea de que venía por acá? De a uno, no. Esperen que me aturdo. Decir que no está bien también. Acuérdense que yo muchas veces no sé, no entiendo, y se los digo, y lo buscamos y lo estudiamos entre todos y entre todas. ¿Ah? Está bien no saber. Si supiéramos todos, ¿para qué estudiamos? ¿Ah? Del error es de donde además se aprende. Así que díganme, ¿ustedes ya tenían esto? No sé para qué me esfuerzo. No entendí la pregunta. Si sabían que la base del cáncer se debía a esto. Así, lo hago más sencillo, ahí a lo Peñarol. No. ¿No? Está bueno, esto era lo que yo quería. ¿Ah? Como que eso. De que entiendan que la base a esto que estamos estudiando, que ustedes dirán, pero qué verga, yo me puse a estudiar medicina porque me gusta Grey's Anatomy y acá no estoy teniendo sexo, no estoy viendo gente linda y estoy estudiando cosas que no entiendo para qué mierda me van a servir. Bueno, las primeras dos no puedo arreglarlo yo. Gente linda me está viendo a mí, obvio. Y la O última, sea, disculpame sí. que te corte. Yo sabía que era por eso, pero no sabía que era por ese proceso, digamos. O sea, sabía que, Ah, claro, o sea, sabía que era, que era así, que se formaba el cáncer, digamos, pero no sabía el proceso. bueno. Digamos que lo sabía lo criollo, no lo sabía así, Bueno, como lo está, estás comentando. pero es algo, está bueno. A lo Peñarol siempre sirve también, ¿eh? Entonces, yo porque, como saben, me gusta que también todo lo que veamos, como que ustedes lo puedan relacionar. ¿Se escucha bien? Porque me da salta como que está la conexión inestable. Me gusta que todo lo que veamos se correlacione con algo clínico, así para ustedes tiene sentido. ¿Se escucha bien o no? Esto me preocupa, díganme si se escucha bien. Sí. No les estoy A ver preguntando si si se entienden. corta, pero se escucha. Sí, se escucha. Ah, buenazo, buenazo. Entonces está. Entonces estábamos acá en los puntos de control del daño en lo que es la replicación del ADN, que ese daño puede ser o reparado o se trunca la duplicación y al garete. ¿Ah? Ningún mitosis para ti. ¿Ah? Y luego entramos a G2, en donde la entrada a la mitosis va a ser bloqueada si la replicación del ADN no está completa. ¿Ah? Y eso es muy importante. Se tiene que dar una duplicación completa del ADN para poder entrar a la fase de mitosis. ¿Ah? Entonces, luego tenemos en M, ¿tá? Y que como ya dijimos, la anafase se va a bloquear si las cromátidas no están ensambladas correctamente y en el uso mitótico.
Y acá vienen las distintas, se llama el motor de reloj, o modelo de reloj, o lo que sea. Bueno, es una chotada, pero bueno, dale, metele que sí. En donde tenemos las distintas ciclinas y quinasas, ciclina dependiente. Las ciclinas son las A, B, C, D y E, ¿está? Así que hagan de cuenta que elegante trae las ciclinas. Y luego tenemos las quinasas dependientes de ciclinas, o las quinasas ciclina dependientes, que como les decía, la C de C2 es la C de K1, ¿tá? No se morfen eso, por favor, ¿tá? Porque les pueden hacer esa soleteada, como les dije, de ponérselas como si fuera lo mismo, ¿tá? Y no es lo mismo embarazo que hinchazón. Les juro que no. Estoy pagando una pensión alimenticia por eso. ¿Eh? ¿Puedes volver a repetirlo? No. ¿A los nombres? No. Si no escuchaste, no escuchaste, jodete. No, mentira. La B, la A, B, C, D y E, no hay C. La B, D, E son 4 ciclinas, ¿tá? Entonces ustedes si quieren, como tipo mnemotecnia, se acuerdan que a las ciclinas las trae el elegante que lo que, ¿ah? Que tuvo el todo lío con la mujer. Yo no es de chusma, pero vieron que, era re chusma el tipo. Y luego tienen las quinasas dependientes de ciclinas. Si son quinasas, ¿qué van a hacer? Estoy quedando disfónico. Si son quinasas, ¿qué función van a cumplir? Primero que nada son enzimas, o son quinasas. ¿Las quinasas no fosforilaban? Muy bien, Viviana, con más seguridad para la próxima. Fosforilan, ¿está? Entonces, como son quinasas, van a fosforilar, ¿está? Entonces, lo que yo les decía es que no confundan la CDC2 con la CDK2, ¿tá? La CDC2 es la CDK1, que para que vean, ¿tá? La CDK2 es la que estimula la síntesis, ¿tá? La fase S en la vida embrionaria, mientras que la CDK1 es la que estimula la mitosis, ¿tá? Entonces, esto anótenlo por algún lado. Son cosas distintas, ¿tá? CDK2 estimula S, CDK1 estimula M, ¿tá? Pero esas son las CDK, son las ciclinas dependientes de quinasas, o las quinasas dependientes de ciclina. En realidad, ciclina dependiente de quinasa sería si yo le leyera en inglés, es quinasa dependiente de ciclina. En general, las siglas en inglés siempre las leemos de atrás hacia adelante. La 1 es la CDC2, y la 2, bueno, esta es la 2, y todavía el carajo. Y la ciclina D está acompañada de la CD4, CDK4 y CDK6. ¿Ah? Entonces, tenemos que cada una de estas, y estos, bueno, chiquilines, van a tener que, vieron acá el punto de control, es porque es donde deja de actuar la ciclina D por la CDK4 y 6 y empieza a actuar la E, la ciclina E, ¿tá? Y luego acá en S tenemos 3 ciclinas que actúan para controlar la E, la A y la A, pero la A con la CDK1 y la A con la CDK2, ¿tá? Esto, lamentablemente, con mucho dolor en el alma, o no, les voy a tener que decir que se lo tienen que aprender, tienen que hacer un esquemita, anotárselo, hacérselo como un punteo, ver cómo les puede, cómo les salga, como lo que sea, pero eso lo tienen que saber, lo tienen que manejar y se lo van a preguntar. So sorry, bariris, guariris, my friend. Entonces, las quinasas dependientes de ciclinas emiten señales múltiples fosforilando blancos específicos que pueden ser los centrosomas, las cistomas, los replisomas, las membranas nucleares, que tienen terminaciones de serinas o de trioninas, o son serinas o trioninas quinasa, o sea, que van a fosforilar residuos de serinas o trioninas, sobre todo de trionina, a nivel del sitio activo. Hay una homología muy grande, el 40% de ellas son homólogas entre sí, y las ciclinas dependientes necesitan estar asociadas a proteínas reguladoras para poder funcionar. ¿Qué son esas proteínas que están ahí? Las ciclinas activan la actividad catalítica de las quinasas y le confieren la especificidad por los sustratos. Entonces, las A, B, D, E van a darle la especificidad por el sustrato.
por eso va a determinar también, por ejemplo, nosotros acá las quinasas dependientes de ciclinas que tenemos son la 1 y la 2. Después lo que las hace cambiar, bueno, está, y la 4 y la 6 a nivel de G1, perdón, mala mía, my bad. Pero después lo que las hace cambiar es la ciclina que las acompaña, ¿ah? Que son 4 ciclinas, como ya vimos. ¿Ah? Bien. Y existen varios subtipos de ciclinas, pero eso me parece que es como que nada, no lo sé. No me interesa. O sea, a ustedes les interesa, lo vemos un poquito más. Pero me parece que es como irse un poquito para hacer la primera clase, me parece que es hilar muy fino. Y vamos primero por lo grande, capaz, ¿no? Entonces, nada, este cuadro, nada, básico, ¿no? Tipo, lo remanejan, supongo. Nada, vamos a ver, no es tan complejo como pareciera. Tenemos acá la CK, ¿tá? La quinasa dependiente de ciclina. Acá está a nivel mitótico, entonces está la fase M. ¿Cuál va a ser? En M, ¿cuál participaba? ¿Se acuerdan? La 1, ¿tá? Que era la CDC2. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Que va a ser fosforilada y va a formar el complejo ciclina G1 CDK, ¿tá? Que esto le va a dar actividad, que va a ser la que va a actuar a nivel del sitio activo, ¿tá? Regulando el pasaje o no. Esta luego se degrada y vuelve a quedar libre. Viviana, habla, ¿desde cuándo tanta prolijidad que levantas la mano? Es que estabas tan motivado hablando que digo, te voy a cortar. No, pero te quería preguntar porque me quedé en la duda de que la CDK1 es la misma que la CDC2 Exacto. y la CDK2 es igual a la CDC. CDK2. Ahí va. CDK2. Ah. ¿Por qué? No CDK2. hay por qué. Está. No me hagas preguntas que no te pueda contestar. ¿Por qué? No hay por qué. Y acuérdense que están las CDK4 y 6, que son las que acompañan a la ciclina D, que es la que está a nivel de G1, sobre todo, ¿tá? Es la que regula G1 por sobre todo. Buenazo, entonces, sigamos. Nosotros acá tenemos que este complejo lo que hizo fue, nada, activar el punto de regulación en G1. Entonces, luego se degrada la ciclina G1 y tenemos el complejo G1CK, ¿ah? Que ya estaba de antes de ser fosforilado y agregarse esa ciclina, que va a estar en S. En S va a llegar hasta acá, hasta lo que sería el punto de regulación de G2, en donde, en realidad va a seguir. ¿Tá? Esto es como una regulación en un punto, y luego tenemos otra regulación que es, vamos a arrancarla por acá. Tenemos la ciclina de mitótica, la CDK, la mitótica era la 1. No, la 2, no, la 1. La de S, perdón, mala mía. La de S es la CDK2, la de M es la CDK1. La CDK1 va a venir, ¿ah? ¿Ah? Viene acá, tac, 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 hasta que llega el punto en donde mediante la ciclina mitótica, se va a fosforilar y se va a unir, ¿tá? A esta CDK mitótica. Esto va a formar el complejo ciclina mitótica CDK, ¿tá? Y esto va a generar 2 puntos de regulación. Al final de G2, que es una regulación premitótica, y durante la mitosis, que es una regulación intramitótica, si se quiere, ¿tá? Entonces, como sé que me alié un poquito, vamos a hacerlo así. Vamos a tener una regulación que va a ser en la interfase y otra regulación que va a ser más que nada cerca de lo que es la mitosis. La que es en la interfase va a ser de G1-CDK, ¿tá? Que esa se le va a unir la G1 ciclina. Y para que actúe en el punto de control, que es en la R, necesita fosforilarse. ¿Tá? Para que se le una, al fosforilarse se le une la ciclina dependiente de la quinasa dependiente de ciclina. ¿Tá? Entonces, al unirse esta ciclina, esta quinasa dependiente de ciclina actúa, ¿tá? Se activa.
porque ya está unida a la ciclina, ¿ah? De la cual depende, por eso el nombre. Y nada, acá funciona, actúa a nivel del punto de regulación. Esto, después que realiza su trabajo, se desfosforila, se pierde la afinidad por la ciclina G1, la cual se degrada, y queda la G1, quinasa dependiente de ciclina, queda solita. ¿Ah? Y se va hasta llegar a un nuevo G1. ¿Ah? Ya cumplió su ciclo. Su ciclo era regular acá, en R, en G1. Y luego tenemos una regulación que es a nivel de lo que es la parte de la mitosis, que es por la quinasa dependiente de ciclina mitótica, la cual en la interfase no va a actuar mucho, va a actuar después de S. Va a empezar a actuar en la interfase, pero después de S, que es donde se va a fosforilar. ¿Ah? Sí, se fosforila y se forma el complejo ciclina mitótica CDK. ¿Ah? Ciclina mitótica CDK. Es una ciclina que actúa a nivel del ciclo de la mitosis y luego tiene la quinasa dependiente de ciclina. La ciclina es esta. Como está con ella, está. Y acá tiene el sitio activo, que es donde va a actuar. Lo que va a suceder acá va a ser que va a generar dos puntos de regulación. Tiene un punto de control en G2 y un punto de control en la formación del uso mitótico. ¿Se acuerdan que se trancaba la mitosis si los cromosomas no estaban bien alineados en el uso mitótico en la anafase, ¿verdad? Me andan mal los auriculares, chicas, porque me están hablando y no les escucho. Sí. Ah, o sea, ahí me funciona de vuelta. Capaz que era la conexión. Soretes de mierda, no me contestan nunca. Ah, digo, entonces, luego de que termina la regulación, lo que sucede es que se separa, se degrada la ciclina mitótica y queda libre la quinasa dependiente de ciclina mitótica. ¿Ah? Entonces tenemos la quinasa dependiente de ciclina G1 y la quinasa dependiente de ciclina mitótica, que son otros mecanismos de regulación. Entonces, tenemos que la síntesis y acumulación y degradación de las ciclinas dicta el movimiento reloj de una dirección. O sea que básicamente eso lo que hace es que la mitosis o que el ciclo celular vaya de G1 a M. ¿Ah? La ciclina D, la que está en G1, es la única cuyos niveles responden a señales extracelulares. Entonces, esta sería la que está relacionada con lo que tienen que ver los cambios epigenéticos que deben haber escuchado en algún momento de su vida, ¿tá? Que tienen que ver con los mecanismos ambientales, con las cosas ambientales que influyen en el ADN. ¿Tá? Acá está de vuelta que el CS2 es igual a la CDK1, para que no se coman ese sapo. Y después tenemos que los complejos ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas suprimen la actividad del complejo anterior. Entonces, si está actuando este complejo, se va a suprimir la actividad de este complejo. Si está actuando el complejo E, se va a suprimir el complejo DE. Si está actuando el complejo A, se va a suprimir el complejo E. ¿Tá? Si se está actuando el complejo A con CDK1, se va a suprimir el complejo A con CDK2. Entonces, esto es lo que hace es que se degradan las ciclinas de los complejos previos y hace que haya una unidireccionalidad en el ciclo celular. ¿Ah? En el video del curso, yo vi que dijeron un montón de cosas más, pero me pareció como demasiado texto y me parece que lo importante es eso que yo les estoy diciendo ahora. Si después les surge alguna duda, me la hacen y la vemos. Y acá vemos los niveles de las ciclinas y cómo vemos como esto mismo, que en M la que está más aumentada es la ciclina B, que es la que se va a unir a la CS2, o sea, a la CDK1, pero luego cuando empiezan a aumentar los niveles de la D1, que es la que va a estar unida a la CDK4 o CDK6, va a inhibirse los niveles de ciclina B. Así la ciclina E inhibe los de la D y la ciclina A inhibe los de la E, y así sucesivamente. ¿Ah? Esto es lo que acabamos de decir hace un ratito, de que los niveles de una ciclina inhiben o inducen la degradación de la ciclina previa. Acá se estudió el ARN mensajero de la ciclina D en los macrófagos que estaban inducidos con el factor estimulante de colonias 1, CSF es eso, factor estimulante de colonias, mediante la técnica de Nordenblot, que como saben es una técnica de... quedan 10 minutos, pero reterminamos. Si no terminamos, bueno, vemos.
pero que es una técnica de estudio del ARN, mediante reacción en cadena de la polimerasa, en donde se vieron cómo se migraban en función de los kilodaltons y el tiempo. Y básicamente eso, se midieron los niveles de ciclina E en función del tiempo. Y acá esto básicamente lo que quiere demostrar es cómo hay como, independientemente de todo el proceso evolutivo a través del tiempo y demás, como que se mantienen los mecanismos de regulación del ciclo celular, independientemente del nivel de complejidad del organismo. Acá vemos las 4 familias de las ciclinas con los genes o proteínas que están en los mamíferos. Tenemos la ciclina D, que se une a las unidades CDK4 y CDK6, que actúan en la fase G1 temprana. Esto lo podrían copiar, este cuadrito está muy lindo para copiarlo. Después tenemos la familia de las ciclinas E, que van a estar unidas a la CDK2, que van a estar en G1 y en S. La familia de las ciclinas A, que van a estar en CDK2. A mí me había una en CDK1, a mí que no me engañen. Que van a estar en S, en G2 va a estar unido a la CDK1, si no me equivoco. Y después tenemos la familia de las ciclinas B que van a estar unidas a CDK1, que van a estar en la fase M. Chequen, bueno, chequen no, al pedo no estoy yo. ¿Qué dice acá? Lisa, ¿qué acabas de ver? CDK1, está en G2 y en S. Así que este cuadro, a mí que no me mienta. Sí, estoy re psiquiátrico, perdón. Bueno, sorry, not sorry, no me voy a disculpar por ser quien soy. ¿Qué le pasaba? Estaba re mal de la cabeza, pobre tipo. Y por último, yo bajé la imagen. Les quería mostrar una fotito que básicamente es lo mismo, pero quería mostrárselas igual, yo la busqué. No sé por qué se abrió con Paint, pero que es esto. Yo ahora se las paso, que son los tipos principales de ciclinas, y que las que están en G1 y S promueven el crecimiento de la célula y la preparan para la replicación de su ADN. Las que están en S son indispensables para la replicación del ADN. Las que están en M regulan los eventos de la mitosis. Y las que están en D determinan si la célula entra o no en G0. Y acá las vemos, ya las vimos, ya las estudiamos. Simplemente quería, y acá vemos los distintos niveles en función de la fase que están. Esto yo después se lo voy a mandar por WhatsApp. Entonces, habiendo hecho todo esto, creo que tuvimos una hermosa clase que se entendió. Voy a dejar de grabar y los insultos, comentarios, sugerencias o lo que sea, me lo dicen después de que deje de grabar, que ya estoy por empezar la incursión en el Pokémon Go.